¿Pueden creer que la alcaldía de la ciudad de Pereira está diciendo que mi hermano Lucas Villa ocasionó su propio homicidio hace 3 años? Vean lo que dice la columna de Vorágine. Alcaldía de Pereira culpó a Lucas Villa de su propio asesinato. El apoderado de la alcaldía de Pereira señaló sin pruebas a Lucas Villa, asesinado en el año 2021 de participar en tráfico de estupefacientes. Esto me da risa porque es que resulta que lo primero que descartó la fiscalía dentro de toda la investigación fue que mi hermano pudiera estar con algún tipo de vínculo con organizaciones criminales. Además que se enfatizó que mi hermano era estudiante de último semestre de la carrera de Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira. Continuemos. Además, estigmatizó al pacto histórico y a Gustavo Bolívar, señalándolos de auspiciar protestas violentas. La abogada de la familia dijo que la institución revictimiza. No solamente está revictimizando a la familia, sino que está calumniando la memoria de mi hermano Lucas Villa, acusándolo de ser un criminal. La verdad, esto amerita hacerle una demanda a la alcaldía de Pereira por calumnia contra un estudiante universitario. Este tipo dice: el homicidio de Lucas Villa obedece al actuar de organizaciones delincuenciales que nada tienen que ver con el mandatario del municipio de la época ni con el ente territorial. Contrario a lo que dice este tipo, resulta que Carlos Maya, el alcalde de la época, tuvo que hablar a través de alias Calzones para poder ser escuchado por Iván Duque, y que la misma fiscalía tiene perfilado a este tipo como uno de los cabecillas de Cordillera, la banda delincuencial que opera en el eje cafetero. Según los medios informativos locales, regionales e internacionales, dicho homicidio se presentó por ajustes de cuentas en negocios de estupefacientes, estando al parecer involucrada la víctima fatal. ¿Cuáles medios? Los de ultraderecha, los que ellos manipularon. Ese es solo uno de los señalamientos que sin pruebas hizo un abogado contratado por la alcaldía de Pereira ante una demanda por el asesinato del estudiante en mayo del 2021. La secretaria jurídica de la alcaldía, Sandra Astrid López, le dio poder al abogado, escuchen el nombre, Julio César Serna Brito, para representar a la entidad ante una demanda interpuesta por la familia de Lucas Villa y de Andrés Felipe Castaño, quien también resultó herido en medio del ataque sicarial que se dio en el viaducto que comunica Pereira con Dos Quebradas en Risaralda. La contestación a la que tuvo acceso Vorágine contiene apartes que le indilgan algún grado de responsabilidad a Villa en su propia muerte. Lo señala sin pruebas de cometer delitos y culpa al pacto histórico y al ex senador Gustavo Bolívar de incitar a la violencia. El documento fue enviado el 8 de febrero pasado al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira por el abogado Serna Brito. Las familias demandaron al municipio de Pereira y a la policía, porque recuerden bien que la policía no actuó en defensa, sino que actuó en omisión. A la primera entidad señalando al alcalde de la época, Carlos Alberto Maya, de incitar a la ciudadanía a actuar en contra de quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta social. 3 días antes del asesinato de Lucas Villa, el mandatario dijo en una rueda de prensa: vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La policía fue demandada por no proteger a los manifestantes. Recuerden muy bien que este tipo de llamados son similares a todos los llamados como los que está haciendo José Félix Lafaurí en esos frentes de solidaridad, que históricamente sabemos que lo que hacen es matar a personas inocentes y desarmadas. En otro apartado de la contestación, Serna volvió a relacionar a Villa con actividades ilegales y por eso descarga en el estudiante la culpa de su propio asesinato. Abro comillas. Asimismo, el hecho ulterior que debería ser plenamente aclarado en la investigación penal en curso que refiere a actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes donde estuvo involucrado la víctima, es decir, que el hecho es consecuencia de actividades delictivas del ciudadano ultimado en hechos contemporáneos en la protesta violenta del año 2021. El abogado no adjuntó ninguna prueba de esos señalamientos de Villa. No hay pruebas y ni siquiera un indicio para que él afirme eso. Eso es revictimizar, aseguró Vanessa Vasco, apoderada de las familias y abogada de la Corporación Jurídica Libertad. Aquí queda claro, en palabras coloquiales, que este tipo es un chismoso. Es como si usted viera a una persona a la tienda y cuchicheara con la vecina. Hey, mire, yo creo que ese man fue a
a comprar drogas. Eso que lo haga la vecina, la señora de la esquina, la abuelita, pero un abogado, apoderado de un municipio. O sea, esto parece un chiste. Serna habló con Vorágine telefónicamente y dijo, abro comillas, yo no doy declaraciones, yo cumplo mis deberes contractuales, o sea, lo que le pagan. Y dentro de mis deberes está darle respuesta con medios de defensa a todas las acciones que me asignen. Y eso lo hago en el marco de la ley. Vaya ley la que están marcando cuando está calumniando sin pruebas a mi hermano. Y está hablando chismes nomás. Contestar una demanda no es revictimizar a nadie. Y esos son argumentos que no son dirigidos a la opinión pública, sino a un juez para que tome una decisión en derecho. La entidad tiene derecho a defenderse. Claro, tiene derecho a defenderse, pero bajo la ley, la normativa y el respeto que está pasando por encima, no solamente por Lucas, sino por el derecho que cumplimos todos los ciudadanos en el año 2021 de hacer respetar la Constitución. En un intento por respaldar sus señalamientos, el abogado citó en su escrito a una mujer que dijo ser la mamá de Javier David Clavijo, Rúa, quien recibió un disparo en el mismo hecho en el que fue asesinado Villa y herido Castaño. En un interrogatorio, ella le dijo a la fiscalía, Javier David me contó que estaba trabajando en las marchas solo por la noche y que lo había contratado Jonathan Mejía, alias Truán, acá dice Trum, uno de los duros del barrio San Judas y que le pagaba 50,000 pesos noche. Estaba trabajando en la primera línea. Mejía fue capturado en julio de 2023, señalado de ser jefe de sicarios de la banda criminal La Cordillera. Sin embargo, en ningún apartado la mujer habló del tráfico de estupefacientes, término utilizado por Serna. Además, Clavijo solo quedó levemente herido en la acción sicarial. El único que murió fue Villa. Vean hasta dónde llegan los chismes de este abogado. Primero, claramente, las acusaciones que hace sobre mi hermano no son coherentes con supuestamente el testimonio con el cual él respalda sus argumentos contra Lucas, porque en ningún momento se está hablando de tráfico de estupefacientes dentro de este testimonio. El día de los hechos fueron impactadas supuestamente 3 personas sobre el viaducto. Mi hermano Lucas Villa, que fallece, Andrés Felipe y una tercera persona que era un señor de más o menos 40 años que llega con herida cicatrizante a la clínica Confamiliar en la Circunvalar, que aparece en los videos donde 2 agentes de la SIJIN lo sacan y que en el testimonio que él tiene ante la fiscalía ellos le quitan, le arrebatan el celular y le borran toda la información que él tenía porque supuestamente él tenía fotografías del sicario. Además que esta persona en la clínica aparece su historial clínico con una herida que no fue producida el día de los hechos, o sea, el 5 de mayo. Así que lo que están diciendo acá no tiene ningún asidero. Le preguntamos a Serna por las pruebas para afirmar que Villa tenía vínculos con el tráfico de estupefacientes y dijo, abro comillas, eso es competencia del juez que es quien tiene que valorar las pruebas. Yo no hago valoración de pruebas, simplemente presento una argumentación jurídica que va dirigida única y exclusivamente al juez, que es el que emite el fallo. Eso quiere decir que yo más adelante le puedo decir a mis abogados que le digan al juez que este abogado tiene vínculos con el narcotráfico y con las mafias, y eso ya entonces le queda en competencia del juez investigarlo. Así yo no tenga pruebas, así yo no tenga ningún sustento probatorio, el juez tiene que encargarse de investigar. Eso es lo que está diciendo este abogaducho. Nuestra abogada dice que nosotros hemos demostrado en el proceso penal y en el administrativo que ni Lucas ni Andrés Felipe tenían ningún vínculo con este grupo que ejerce el control dentro del microtráfico en el viaducto. La acusación a Lucas Villa por violencia. En la contestación hay más señalamientos de Serna contra Villa, o sea, la cargó contra mi hermano a base de chismes. Por ejemplo, aseveró, abro comillas, el benemérito señor alcalde de la ciudad de Pereira, doctor Carlos Alberto Maya, fue encausado por esta misma declaración pública dada su calidad de máxima autoridad policiva encargada de mantener el orden público, vulnerado por el actuar violento y desproporcionado de los manifestantes, incluido el hoy fallecido Lucas Villa. O sea, para este abogado, ir a regalarle flores a los policías, ir a abrazar a los policías, ir a bailar y marchar pacíficamente son actos violentos, porque eso es lo que está diciendo este señor con este tipo de declaraciones. Además, que enmarca de desproporcionado y de justificación propia de la violencia contra los manifestantes en el paro. La abogada de la familia, abro comillas,
Obvio, no hay ninguna prueba que sustente esa afirmación. Incluso nosotros dentro del proceso sí allegamos los videos que circularon por redes sociales en los que se ve a un joven bailando, saludando, entregándole flores a los integrantes de la policía. Un Lucas Villa totalmente distinto a lo que quiere mostrar el apoderado del municipio de Pereira. La columna dice que Serna incluso reprochó que Villa hubiera ido a protestar y le pidió al juez exculpar a la alcaldía así, abro comillas, hecho exclusivo del tercero, causalidad. Hecho exclusivo que consta de informes policivos donde al parecer se presentó ajuste de cuentas por temas de narcotráfico, adicionalmente la presencia voluntaria de la víctima como manifestante en protestas convocadas por la coalición política de Izquierda Colombia Humana y Pacto Histórico, así como el senador de ese entonces Gustavo Bolívar, quienes incentivaron a jóvenes de todos los estratos sociales a ejercer protestas violentas en todo el territorio nacional, protestas que alteraron gravemente el orden público y que de conocimiento público fueron apoyados por los grupos terroristas de FARC y ELN. Vea, este señor se informa con RCN. Bien sabemos que nosotros no salimos a marchar por ningún partido político, salimos a marchar por una reforma tributaria que le estaba poniendo IVA a los alimentos después de una pandemia, salimos a marchar por los trapos rojos que la gente estaba poniendo en sus ventanas porque tenía hambre, salimos a marchar porque querían hacer una reforma a la salud que iba a beneficiar aún más a esas EPS que le niegan la posibilidad de vivir a los colombianos y además señalar a Gustavo Bolívar. Vea, yo fui testigo de los cascos y las gafas que les fueron proporcionadas a los muchachos de Pereira. Fui testigo de que eso nos protegió de que nos sacaran un ojo. Yo en las marchas que estuve me impactaron en la cara y si de no haber sido por las gafas que yo tuve puestas, muy seguramente hoy les estaría hablando con un parche en el ojo. En la contestación del municipio uno puede observar entre líneas un discurso en contra de la protesta social, como que cualquier persona que participa en una movilización es vándala, dijo Vasco, la abogada a Vorágine. Los estigmas contra el Pacto Histórico y Gustavo Bolívar. Para eximir a la alcaldía de Pereira de toda responsabilidad, Serna también recurrió a responsabilizar al Pacto Histórico y a Colombia Humana y al hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Vean lo que dice este abogado, abro comillas, la Policía Nacional cumplió con su deber constitucional y legal guardando una distancia apropiada con los manifestantes con el fin de evitar confrontaciones y por solicitud del mismo Comité del Paro, y asimismo frente a la fuerte intervención de los movimientos políticos afines a las protestas organizadas, específicamente Coalición Política Pacto Histórico, Colombia Humana y El Ciudadano y Gustavo Bolívar, senador afiliado al Pacto Histórico, quienes fueron los verdaderos determinadores, oigan pues, auspiciadores ideológicos y materiales de las protestas, o sea que el hambre que propició Iván Duque fue culpa entonces del Pacto Histórico en el territorio nacional, con pleno conocimiento de la sociedad colombiana en su totalidad, aseguró Serna en su escrito. Con pleno conocimiento es que sabemos que gracias al Centro Democrático, a Cambio Radical y a todos esos partidos políticos de ultraderecha, corruptos y nefastos, fue que nos tocó salir a marchar porque si no nos íbamos a morir de hambre. Que la plata que llegó para ayudar a la gente se la metieron a los bancos, que la plata que le llegó a la gente que sufrió de COVID se la metieron en los bolsillos hoy gente que está investigada. Y en las más de 60 manifestaciones en las que participé, solamente en 2 de ellas hubo provocación por parte de los manifestantes. ¿Pero por qué? Porque la policía estaba muy cerca. Porque la policía a través del SMAT estaba agrediendo a los jóvenes. Porque llevábamos más de 50 muchachos asesinados por la fuerza pública en Cali. Entonces no era prudente que este símbolo de violencia en el paro nacional estuviera cerca de los manifestantes. Pero muy curioso que en la única manifestación donde no hubo policía, fue la única vez en todas las marchas en Pereira donde no hubo fuerza pública acompañando la marcha. Fue el día que mataron a mi hermano. Como prueba para responsabilizar al Pacto Histórico de los hechos, Serna adjuntó una noticia del 3 de agosto del 2022. Como si fueran tan confiables los medios de comunicación de Colombia, ¿no? Que reseñaba unas declaraciones del congresista Alirio Uribe, otra en la que el entonces senador Gustavo Petro anunció su adhesión a las movilizaciones
y una más que reseñaba la colecta que Gustavo Bolívar hizo para entregarle implementos de seguridad a los jóvenes de la primera línea. Vuelvo y les recuerdo, yo estuve en la entrega de la indumentaria que le hizo llegar Gustavo Bolívar a través de las donaciones de los colombianos. No fue Gustavo Bolívar, fueron las donaciones de los colombianos para los muchachos. Les llegaron cascos, gafas y guantes. Eso fue lo que se le entregó a los muchachos. El apoderado de la alcaldía de Pereira cuestionó a la abogada de las familias por no demandar también a la Colombia Humana y al Pacto Histórico y a Gustavo Bolívar. Vean, nosotros no hemos demandado a ninguno de ellos porque simplemente no hay pruebas ni indicios que nos lleven a justificar este argumento que dice este chismoso. La accionante dejó por fuera de la presente acción contenciosa a los determinadores de quienes procuraron enardecer a la juventud colombiana para atacar la fuerza pública. Qué pena, pero sí los vinculamos y son ustedes, alcaldía de Pereira. Y a acceder a las vías de hecho violentas con tal impunidad, pues la justificación de las protestas eran un incremento de precios de los combustibles no superior a los 200 pesos, situación que realmente no ameritaba la violencia ocasionada a la población civil y a su mayoría ajena a la protesta, siendo estos determinadores del riesgo de ser lesionados, agrupaciones, movimientos o coaliciones políticas, Pacto Histórico, Colombia Humana y Gustavo Bolívar, senador Pacto Histórico y o Colombia Humana, para la época de los hechos, entidades y persona natural que no fueron convocados como parte accionada a pesar de la responsabilidad que les pudiera corresponder a los hechos, aseguró este abogado. Vean, yo voy a invitar a Gustavo Bolívar a que juntos levantemos una demanda contra el municipio de Pereira. Primero, porque lo están vinculando como responsable del homicidio de Lucas Villa. Segundo, también lo están responsabilizando como autor e instigador de la violencia durante el paro nacional, cuando bien sabemos que dentro del proceso judicial que hicieron contra él por el apoyo a los ciudadanos que decidieron ser primera línea, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Y también como cara visible del partido Colombia Humana, invitarlo a que defienda su partido. Sobre este reproche, Vasco, que es la abogada nuestra, fue enfática. Abro comillas, yo no puedo probarle a un juez que como consecuencia de ese llamado y de esa solidaridad, Lucas resultó muerto y Felipe herido. Esto es totalmente antiético. No, pues yo no tengo que estudiar Derecho 5 años y hacer maestrías para entender algo tan lógico. En una entrevista que dio Bolívar a Noticias Caracol en la que le preguntaron sobre la primera línea, dijo, abro comillas, yo tengo que aclarar, y ya lo aclaró la Corte, la Procuraduría, y se declaró en todas las demandas que tuve que yo no financié a la primera línea. Yo lo que hice fue comprarles unos cascos, unas gafas a unos jóvenes que estaban siendo masacrados. Es más, hoy hay 103 jóvenes sin ojos. Es muy triste ver la revictimización que están haciendo las entidades en las contestaciones de las demandas de los procesos que tienen que ver con el paro. La conclusión es que en Colombia la protesta social sigue siendo perseguida y estigmatizada, agregó la abogada, quien aseguró que ha visto en varios procesos que las instituciones han intentado culpar a las víctimas de los hechos que las afectaron. Este abogado Serna, en su contestación a la demanda, pidió que el juzgado condenara a los demandantes, o sea, a nosotros. Así, abro comillas. El llamado es a que se efectúe una condena en costas ejemplar, o sea, en contra de la parte demandante, dado que a pesar de todo no han retirado la presente demanda ni han desistido de las pretensiones en contra del municipio. Hacer un llamado a todos los pereiranos de bien, a los pereiranos verdaderos, a los pereiranos de corazón, para no permitir que los vándalos acaben con la ciudad de Pereira. O sea, tras de cotudo con paperas, le salimos a deber al municipio. Un municipio que debe cuidarnos nos está demandando a nosotros por exigir claridades y responsabilidades por el asesinato de uno de sus habitantes en manos de una de las bandas criminales que gracias a la no participación de la Policía Nacional en la clara defensa fue asesinado. Además, auguró que si el despacho accedía a los pedidos de las familias, podría ser responsable de una quiebra estatal, abro comillas.
No solo estaríamos hablando del homicidio de Lucas Villa y las lesiones de su compañero. Los reportes de lesionados en todo el país son alarmantes. De ser así, el Estado colombiano estaría en quiebra. Se abriría un precedente muy preocupante frente a los recursos estatales y quedaría una línea muy delgada entre el actuar delincuencial y la responsabilidad del Estado frente a todo tipo de hecho delictivo. No sería soportable económicamente. O sea, matemos a hartos ciudadanos para que no tengamos que pagar ninguno. Esto es totalmente indignante. Si un candidato llega con engaños a la presidencia, incumple todo lo prometido durante la campaña y la gente sale a protestar exigiendo entonces que cumpla con su palabra, y entonces resulta que empieza a lanzar a la policía a matar a los ciudadanos para que se aguanten, para que no protesten. Entonces nosotros tenemos que responsabilizarnos y quedarnos callados, porque qué pesar, el Estado se va a quebrar porque este mandatario asesinó a los manifestantes. Pues saben que tiene razón, es que no debería pagarlo el Estado, no deberíamos pagarlo nosotros, debería pagarlo el patrimonio de ese mandatario. Iván Duque debería ir y sacar toda la plata que tiene en los paraísos fiscales, de la plata que se robó presuntamente durante su administración, y pagarnos a las víctimas. Y en el caso local, Carlos Maya, el alcalde de la época, entonces tiene que responsabilizarse de los homicidios que bajo su administración propició gracias a sus declaraciones. El contexto del asesinato que el abogado de la alcaldía no mencionó. Pocos días después del asesinato de Villa, Caracol Radio publicó una nota en la que se exponía una denuncia que relacionaba a la SIJIN de la policía con el atentado. Sin embargo, no hay ningún miembro de esa institución procesado por el crimen. Vorágine accedió a un interrogatorio que rindió una fuente no formal en marzo del 2022 que le daría fuerza a esta hipótesis. Abro comillas. Caloguero me dijo: mijo, me tocó hacerles el favorcito porque me tenían con los más buscados de Risaralda y me iban a sacar en los más buscados de Risaralda, y el favor era lo del viaducto. Me dijo que a él lo abordaron de la SIJIN. Yo creo saber quién fue el que lo abordó. Es un muchacho de la SIJIN que es de Viterbo. Él era muy conocido de alias Pitbull y Tiner, que ya los mataron. El de la SIJIN era contacto de ellos, les colaboraba mucho. Caloguero o Caloyero era un presunto miembro de la cordillera que tenía una barbería en Pereira y fue asesinado en octubre del 2021. La fuente siguió su relato y expuso los argumentos que supuestamente le dio el agente de la SIJIN a Caloguero para atentar contra Villa. Abro comillas, fue él, el uniformado, que le hizo el abordaje para que les hicieran el favor de ese muchacho Lucas Villa, porque para nadie es un secreto que era una piedra en el zapato para la Policía Nacional. Él fue el que les alborotaba a la gente y a los de la Universidad Tecnológica de Pereira, y según eso, él fue el que le quemó la casa al coronel la otra vez en Pinares. Caloguero me dijo que le estaban haciendo un seguimiento de la SIJIN porque él era el segundo al mando militar de la cordillera. Cierro comillas. La quema de una vivienda a la que se refería el testigo se dio en octubre del 2019 y no hay ningún indicio de que Villa hubiera participado en los hechos. O sea, otro chisme. Ese favor fue que le hizo Caloguero a la Policía Nacional para que no lo metieran en los más buscados de Risaralda. Le quitaron toda la seguridad cerca del viaducto para que él pudiera hacer su trabajo. Él tenía una pistola encima cuando hizo el video ese día en el viaducto. El video al que se refiere es uno que conoció el país, que fue grabado desde un puente segundos después del atentado contra Villa. El medio 070 había revelado partes de la declaración de la fuente y también algunas interceptaciones a Caloguero que dan cuenta de su relación con policías. Son muchos los interrogantes que ni la Fiscalía ni otras autoridades han respondido sobre esos hechos. Por ejemplo, el periodista Camilo Alzate demostró con las minutas de la policía que durante varios días esa institución estuvo vigilando el viaducto y que justo minutos antes del atentado contra Villa retiraron esa vigilancia. Además, también reveló que cerca del lugar del crimen había policías que no acudieron a auxiliar a las víctimas. Abro comillas. Se puede comprobar que todos los días hubo control y monitoreo permanente del viaducto, incluso con múltiples arremetidas violentas del ESMAD contra los manifestantes, con una única excepción ocurrida la noche del 5 de mayo, cuando se dio el atentado.
En otra investigación hecha por 070 en conjunto con Forensic Architecture, Bellingcat y Baudot, agencia pública, quedó demostrado que 2 patrullas de la policía pasaron a pocos metros de la escena del crimen luego del atentado. Sin embargo, ninguna acudió a acordonar el área y a resguardar elementos materiales probatorios. Con respecto a Carlos Maya, quien era alcalde de Pereira cuando se dio el asesinato a Villa, el espectador reveló que sostuvo conversaciones durante el paro nacional con César Augusto Giraldo Montoya, conocido como Calzones. Según admitió el propio Maya, las llamadas se dieron porque Giraldo le ayudaba a hacer gestiones de alto nivel con los ministerios del Interior y de Defensa del gobierno de Iván Duque, lo que les estaba diciendo. Eso es relevante porque la revista Raya expuso un organigrama contenido en un informe de la Fiscalía en el que señalan a Calzones como integrante de la cordillera. El abogado Serna le confirmó a Vorágine que tiene un contrato con la alcaldía de Pereira, sin embargo se negó a dar información sobre su duración, aduciendo que era información personal y privada. Qué curioso, siempre que esta gente de la rama judicial se le pide entonces la declaración sobre sus vínculos administrativos con las alcaldías o el gobierno, dicen que es privado, pero claro, con plata pública. Esto que se ha hecho aquí no es ninguna sentencia, solamente es la declaración de defensa del municipio de Pereira a través de su abogado, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, como todo lo que han hecho en el paro, siempre basado y fundamentado sobre los chismes y los argumentos ilusorios de un frente político que le ha hecho demasiado daño al país y en este caso a la justicia de las víctimas.